Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la octava lección de este segundo trimestre, titulada Una parte pero no aparte. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9. Dice así: procura venir pronto a verme. La función de la iglesia es ser una familia espiritual que acoge y se preocupa por cada uno de sus miembros. En la carta destinada a los Gálatas, Pablo les advirtió: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Justamente Pablo había sido bendecido por la consolación y las buenas obras de los hermanos en la fe durante el periodo en el cual estuvo preso. Esta experiencia de auténtica comunión ha sido descrita en el libro de 2 de Timoteo, que es el pasaje escogido para el estudio de esta semana. Dios consoló a Pablo por intermedio de la bondad y del amor de Onesíforo y de los otros fieles. No brindamos auxilio a las otras personas solamente para cumplir una orden de Dios, sino que ayudamos al prójimo porque de esta manera podemos aliviar nuestro propio dolor. En lugar de concentrarnos en nuestras propias necesidades y consumirnos con el sentimiento de autocompasión, cuando nos concentramos en las necesidades de los demás, canalizamos nuestras energías de una manera más productiva. Pablo ejemplifica este concepto en 2 de Timoteo 4:17, y aun cuando estaba preso, su objetivo era compartir el mensaje divino de esperanza y sanación. Desde la prisión en Roma, Pablo escribió una carta al joven Timoteo. El apóstol le brindó algunas informaciones sobre lo que estaba sucediendo y le pidió que hiciera los arreglos necesarios para traer a alguien que lo pudiera acompañar. Lee en tu Biblia 2 de Timoteo capítulo 1 versículos del 7 al 18 y después lee también 2 de Timoteo capítulo 4 versículos del 9 al 11 y 17 al 21. El texto clave de esta semana, que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9, nos demuestra el sentimiento de urgencia de Pablo con relación a la necesidad de la visita de Timoteo. El comentario bíblico adventista del séptimo día revela que esta fue la última carta de Pablo escrita en el momento en que se encontraba prácticamente solo en la prisión, excepto por la presencia de Lucas, el médico amado. Durante el periodo en que Pablo escribió esta carta a Timoteo, el emperador Nerón ya lo había sentenciado a muerte. Esta carta es considerada el testamento y la expresión de la última voluntad de Pablo. Se trata de una carta personal a Timoteo, como también a la iglesia en general. A lo largo de la carta, Pablo solicita la visita de los amigos y también pide sus pergaminos. Al despedirse, demuestra cuán solitario se siente y el gran amor que tiene por su familia en Cristo. Pablo abrió el corazón en su última carta, reveló sus prioridades y sus objetivos. En la epístola, Pablo aconsejó a Timoteo que fuera un fiel sucesor y lo animó a continuar el trabajo de establecer iglesias. También describió las características de un buen dirigente, aconsejó a los fieles con respecto a los métodos de comunicación de la verdad de Dios, les advirtió acerca del peligroso futuro y finalizó con palabras de ánimo y edificación. Cuando leemos esta carta, notamos un hombre de fe inquebrantable, gran persistencia y profundo amor. Ahora entremos al espacio de los datos curiosos de la lección número 8, para ver si lo sabían o no. Número 1. En el primer enjuiciamiento, Pablo fue considerado inocente y fue liberado. Número 2. Nerón tenía un nivel de moral bajo y fue capaz de cometer crueldades terribles, entre ellas el envenenamiento de su joven hermano, legítimo heredero al trono, y los asesinatos de su propia madre y de su esposa. Aún así, fue reconocido como un gobernante absoluto del mundo civilizado y fue adorado como un dios. Número 3. Demas fue un ex compañero de Pablo. No se sabe a ciencia cierta por qué razón abandonó al apóstol. Tal vez haya tenido miedo de ver a Pablo en prisión y de su posterior sentencia de muerte. Número 4. Lucas escribió el tercer evangelio y el libro de los Hechos. Fue uno de los compañeros más cercanos de Pablo. La vergüenza que representaba el encarcelamiento de Pablo no acobardó a Lucas. Su profesión como médico podría haberle proporcionado prestigio y riqueza, pero Lucas estimó como un honor superior el acompañar a Pablo en su hora de sufrimiento. Número 5.
Marcos había fallado en el inicio del ministerio, sin embargo, después se reajustó y se convirtió en uno de los más fieles asistentes de Pablo. Después de la muerte de Pablo, Marcos trabajó con Pedro en Roma. Durante ese tiempo, quizás haya escrito el evangelio que lleva su nombre. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. En tiempos de problemas y dificultades, algunas veces puede vacilar nuestra fe en Dios. En estas ocasiones, necesitamos tener un grupo confiable de personas que tengan fe en Dios y la usarán en nuestro favor, a fin de sacarnos de esas situaciones conflictivas. Como familia de Dios, tenemos la responsabilidad de cuidar unos de los otros y estar involucrados en la vida de los demás. ¿Qué podrá hacer tu clase o tu grupo pequeño para fortalecer la interrelación entre sus miembros? ¿Puedes pensar en alguien que necesita que lo llames? ¿Existe alguien a quien tú le puedes escribir un mensaje para decirle cuánto lo aprecias? ¿Hay alguien a quien puedas ayudar a aliviar su soledad? Randy Frazee, autor del libro The Connecting Church, tiene un hijo que nació sin la mano izquierda. Cierto día, durante el estudio de la lección, la maestra intentaba explicar a los alumnos lo que era una iglesia, y para ilustrarlo, unió sus manos. Aquí está la iglesia, abran las puertas y vean a las personas que están adentro, dijo dándole las instrucciones para que los niños hicieran lo mismo, obviamente sin pensar en la incapacidad del muchachito para realizar la actividad. Inmediatamente después de que diera las instrucciones, la maestra pudo advertir lo que había hecho, pero antes de que pudiera tomar cualquier actitud para remediarlo, otro muchachito que estaba al lado del hijo de Randy extendió su mano izquierda y dijo, vamos a hacerlo juntos, y los dos jovencitos unieron sus manos y formaron la iglesia. Randy concluye el relato diciendo, esta actividad nunca debe ser hecha por un solo individuo, puesto que la iglesia no es un grupo de individuos, sino el cuerpo de Cristo. No te sientas solamente como una parte de la iglesia, sino haz lo posible para convertirla en una iglesia unida y confortable para todos aquellos con quienes entras en contacto. Al final de cuentas, la iglesia somos tú y yo. Lee los capítulos 46 y 47 del libro Los Hechos de los Apóstoles o los Embajadores a fin de conocer los detalles del último periodo que Pablo pasó en libertad. Después de que Nerón lo hubo declarado inocente, el apóstol salió de Roma y trabajó incansablemente a fin de fortalecer a los cristianos. Viajó por muchas tierras visitando las iglesias que ya estaban establecidas. Y nos veremos en una próxima lección. ¡Centinelas!